El miedo y la paranoia tras los recientes atentados en París también está latente en la red. Los terroristas habrían utilizado comunicaciones encriptadas en Internet para planear la masacre en la capital francesa. Telegram es una de las aplicaciones que usaron los yihadistas para evitar ser rastreados. Así lo detectaron los investigadores tras el hallazgo de varios celulares en los lugares que la semana pasada atacaron los extremistas. Según las autoridades belgas, miembros del autodenominado Estado Islámico se las ingenian para camuflar sus mensajes violentos en la web, por ejemplo, a través de la plataforma de juego en línea de PlayStation. Combatir a quienes son capaces de sacrificar incluso su propia vida no es una tarea sencilla. Los terroristas parecen no tener límites. La libertad con la que se comunican y planean los atentados, tampoco. A través de una tecnología llamada cifrado de datos, sus conversaciones en Internet quedan encriptadas. Esta habría sido la herramienta utilizada por los autores de los sangrientos atentados en París, abriendo de nuevo el debate sobre los frágiles límites entre privacidad y seguridad en la red. Telegram. Esta aplicación de mensajería gratuita, similar al WhatsApp, garantiza que el emisor y el receptor sean los únicos que puedan ver los mensajes. Inicialmente, las conversaciones en Telegram no se pueden delatar porque su tecnología de cifrado de extremo a extremo es muy sólida, salvo que exista alguna vulnerabilidad en el sistema o las claves de acceso. Conversaciones ocultas. Las tecnologías de cifrado de datos fueron impulsadas por motivos de privacidad tras escándalos como el ciberespionaje masivo de ciudadanos por parte de países como Estados Unidos. Y ahora están al alcance de cualquiera y de forma gratuita en Internet. Los terroristas las utilizan para comunicarse desde cualquier lugar del mundo sin dejar rastro. Por ejemplo, recurren a chats de juego o conversaciones en partidas multijugador donde van dejando mensajes escritos o correos electrónicos, una misma cuenta utilizada por varios usuarios. Otra de las herramientas es Skype, para videoconferencias, ya que las fuerzas de seguridad tienen complicado monitorizarlo sin previa orden judicial. La Internet profunda. Así se conoce ese enorme espacio virtual esquivo a la búsqueda de motores tradicionales tipo Google. Ahí los terroristas tienen un mundo oculto donde captar recursos y personal desde el anonimato. Privacidad o seguridad. Una elección complicada. Está comprobado que cuando los estados fijan medidas de control sobre determinados sistemas, una nueva tecnología o herramienta automáticamente es creada. ¿Privacidad o seguridad? Esa es la gran pregunta. A esta hora vamos a establecer contacto directo en Buenos Aires, Argentina, con Gustavo Pressman. Él es especialista en informática forense, también profesor de maestría en seguridad informática de la Universidad de Buenos Aires. Un buen día para usted, señor Pressman. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Buenos días, muchas gracias. Bueno, hemos conocido de esta aplicación Telegram que usaron los yihadistas para evitar ser rastreados. La tecnología, le pregunto yo, salta entonces ahora como un aliado de los terroristas, tomando en cuenta que hay sitios como, por ejemplo, por citar alguno, está el Google Map, donde describe calles, casas, otras cosas que servirían perfectamente para estudiar, para planear e incluso para ejecutar un ataque terrorista. Sí, buenos días. Es correcto, de alguna manera la disponibilidad de información de alguna manera libre en Internet hace que las cosas sean más sencillas para todo el mundo, incluyendo los delincuentes. Preguntarle de qué manera se puede evitar esto. Veíamos lo que estaba pasando con Telegram. Ellos dicen, obviamente, que han cerrado ya 78 canales en 12 idiomas, que a lo largo de la semana van a incluir un método para que los usuarios alerten y denuncien de manera anónima. Pero esto ya lo habíamos visto también cuando el Charlie Hebdo, los terroristas hackeaban algunas cuentas del Twitter del Pentágono y a través de ahí pues también lograban llegar a miles de personas que estaban metidas en ese Twitter o que seguían a la Casa Blanca y ahí, desde ahí lanzaban sus consignas. ¿Este es un nuevo método? ¿Es efectivo para terroristas? Bueno, estamos hablando de dos cosas bien diferentes. Una es interceptar
entrar, hackear una cuenta y utilizarla como medio impersonando. Y otra cuestión es la seguridad que tienen las distintas tecnologías. Como bien lo explicaron en la presentación, cuando una aplicación intenta ser masiva, una de las cosas que ofrece es seguridad en el sentido de dar mayor privacidad, y esto se traduce en que la herramienta o la aplicación incluya la posibilidad de cifrar o encriptar el contenido de las comunicaciones. Adicionalmente, Telegram dispone de la posibilidad de eliminar los mensajes. Entonces, aquí el primer problema que aparece es la dificultad de investigar y avanzar con el análisis de estas conductas, ya que aún las fuerzas de la ley no tienen la posibilidad de obtener esta información, ya que para hacer el cifrado se requieren claves, llamémoslo de alguna forma contraseñas, que no están siquiera disponibles, según dicen los propios desarrolladores, en esas aplicaciones. Entonces este es un gran problema que se suma al otro problema que tiene este tipo de tecnologías, y es que la utilización de las mismas es transnacional. Significa que la aplicación se está utilizando desde un país A, los recursos están en un país B y las personas que lo utilizan son de un país C. Entonces hay dificultades de tipo jurisdiccional para esta investigación, sumado al hecho de la dificultad de poder obtener información técnicamente, hace que esto de alguna manera presente una gran dificultad a la hora de la investigación proactiva o reactiva. Ahora, señor Pressman, no hay ningún instrumento legal internacional, como usted bien lo dice, sale del país A, llega al país B y se utiliza en el país C, que aterrice justamente eso, el uso de Internet con fines terroristas. Bien, existen algunos acuerdos que están en gestación y que requieren que los países elaboren un protocolo, digamos, único que permita obtener información de los registros informáticos que se encuentran almacenados en cada país o que han transitado. Esto es algo relativamente nuevo y en relación con el derecho, que es, digamos, algo mucho más sólido y difícil de modificar, hace que estemos en una época en la cual hay que definir este tipo de cosas muy rápidamente. Y esto es un problema que tenemos todos los países del mundo. No es una cuestión solamente de Latinoamérica o no es una cuestión solamente de recursos, ¿no? Preguntarle entonces, teniendo en cuenta que estamos bastante desprotegidos en ese área, ¿qué papel juegan Anonymous? Ya tenemos informaciones de que han saboteado 5.500 cuentas de Twitter del Estado Islámico. Vemos que GodsCheck, que es una división de Anonymous también, está en las mismas. Dicen que son vigilantes, que van a denunciar y si ven que hay propaganda, que lo van a dejar en evidencia. ¿Los necesitamos? ¿Son legales? ¿Dependemos de ellos? Claramente esto es justicia por mano propia. O sea, ellos están infringiendo algunas conductas que en nuestros países son ilegales, como accediendo a sistemas informáticos sin la correspondiente autorización. Por más que el fin sea loable, sigue siendo una conducta ilegal. Volvemos a la película de Charles Bronson del Justiciero. Entonces, la principal dificultad que tenemos es que las aplicaciones se hacen cada vez más seguras para la privacidad, con objetivos realmente buenos. Hay países que espían a sus habitantes y la privacidad que le dan estas herramientas les permiten mantener comunicaciones seguras, pero también son utilizadas por los delincuentes. Entonces, lo que ocurre es que cuando una de estas aplicaciones tiene alguna vulnerabilidad o consigue que gobiernos de los países donde se encuentran las empresas acepten la inclusión de lo que se llama una puerta trasera, es la posibilidad de que, digamos, una institución frente a una investigación, una institución mediante un mandato legal, una institución policial pueda ingresar y obtener ese contenido. Claramente tenemos las voces a favor de, digamos, la libertad de expresión. Acá tenemos un problema realmente serio de competencia entre las libertades individuales y las libertades de toda la sociedad.
yo como perito informático claramente no tengo una postura, sí tengo una postura personal respecto de todo esto. A nadie nos gusta que nos estén espiando, nos estén viendo nuestras comunicaciones, pero entiendo que la sociedad en conjunto, a través de los organismos de fuerzas de la ley, deberían tener acceso a este tipo de información frente a una investigación con fundamento, con soporte judicial. Si no, cuando nosotros los peritos informáticos tenemos que peritar un dispositivo que contiene este tipo de mensajes o la captura del tráfico de las comunicaciones, nos encontramos con que estos mensajes están encriptados, que están cifrados, es decir, ha sido reemplazado el texto plano legible y nosotros podemos leer algo que no se entiende, y para descifrarlo tenemos que conseguir esa llave. Y si estamos en ausencia de la llave, lamentablemente nada se puede hacer. Ahora, señor Pressman, hablemos del contenido que hay en el Internet. Por ejemplo, Naciones Unidas ha alertado del creciente uso de Internet para glorificar, planificar, cometer actos terroristas. Añadió que cada vez es más probable que la mayoría de estos ataques utilice la red de redes en algunas fases de preparación. Los yihadistas están utilizando así la tecnología para, lo vemos, hacer propaganda para ellos, convencer a personas incautas para que se radicalicen, para que se enfilen, para entrenarse también, porque hay manuales de entrenamiento que hay fácil acceso en el Internet. ¿Cómo se puede detener esto, por ejemplo? Claro. Bueno, el principal problema acá, la raíz de toda esta situación que, digamos, yo no puedo calificarla, no tengo, digamos, el conocimiento para calificarla exactamente, pero proviene de alguna manera de la esencia de lo que es la red de Internet. Estamos hablando de fundamentalmente un lugar que no tiene jurisdicciones. Y entonces, al no ser un lugar que tiene jurisdicciones y donde uno se protege con el anonimato, sería lo más parecido a poder circular por la vía pública como si uno fuera el hombre invisible y tener todo tipo de acciones, con lo cual, naturalmente, frente a tener que exigir la responsabilidad por una de esas acciones, contamos con la dificultad de poder identificar a esta persona, que es el hombre invisible. Y este es un poco el problema. Entiendo que la neutralidad de la red que se defiende es absolutamente razonable, pero también hay que ponerse a pensar cuáles son los efectos negativos. Y acá estamos viendo efectos negativos, que es la imposibilidad de detectar o prevenir conductas terroristas como las que estamos viviendo. No estoy diciendo con esto que tiene que habilitarse una vigilancia sobre todo, más allá de que ese tipo de vigilancias a ciertos niveles y en ciertas instituciones ya existe, pero sí creo que es una discusión que tiene que darse a nivel, digamos, mundial, a nivel latinoamericano, entre países, para definir no solo la metodología de investigación de este tipo de delitos y cómo se van a resguardar estos datos y cómo se puede acceder, sino también cuáles son los elementos que habría que tener en cuenta a la hora de exigir, si es que se pudiera, a quienes desarrollan estas aplicaciones de uso masivo que permitan de alguna manera facilitar, vuelvo a repetir, frente a una investigación judicial con todas las garantías, la obtención de los datos que son necesarios para poder llegar a un final realmente, digamos, feliz respecto de la obtención de esa información. Pues Gustavo Pressman, él es especialista en informática forense, es profesor en la Maestría de Seguridad Informática de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, gracias.